aquí es poder balancear también, que podamos contestar todas las preguntas que tengan y poder, ojalá, generar un espacio en que se aclaren ciertas dudas y también ver qué vendría después o qué podríamos hacer a continuación. Vamos a preguntarle, voy a ir por panelistas, si les parece, por presentación. Marcela, tengo dos preguntas para ti. Una es en referencia a los estándares. Preguntan si encontraron algún uso de los estándares para la formación inicial en las distintas universidades. Bueno, la pregunta es si dentro del estudio encontramos algún uso de los estándares para la formación de educadores de párvulo. Efectivamente sí. Todas las universidades las carreras que nosotros analizamos sí los estaban utilizando como referente en distinta medida y de distinta manera. Hay que decir, bueno, en algunas de estas carreras los estándares eran bastante estructurantes de ajustes que estaban haciendo a los planes de estudio y en otras menos. Pero, sin embargo, es a través de la prueba inicia que los estándares en mayor o menor medida finalmente sí terminan impulsando a las carreras a ajustarse a ellos. Así es que la respuesta es sí. En las 10 carreras que analizamos, los estándares eran un referente bien importante. Muchas gracias. Y ahí sí se escucha. La segunda pregunta dice, independiente del perfil de las estudiantes de educación parvularia, para que ellas aprendan más y mejor sobre el lenguaje oral y escrito, aplicado a la educación parvularia, ¿qué formación tendría que tener su formador o el equipo docente universitario? Bueno, es una difícil pregunta y finalmente es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cuál es la preparación que tienen que tener los formadores? Sobre eso, no está de más decir, creo yo, en primer lugar, que los formadores tienen que ser especialistas. Aunque parezca obvio, esto no está garantizado en las carreras de educación parvularia de nuestro país y en muchos otros países del mundo, por cierto. Especialistas, en primer lugar, creo yo, en educación parvularia. Nosotros en Chile tenemos la experiencia de encontrar que muchas veces son especialistas, voy a decir, en lenguaje, pero en formación de profesores de enseñanza media, los que están formando a las educadoras de párvulo, y eso tiene implicancias concretas respecto de la manera de abordar los temas que finalmente redundan en la calidad de las propuestas pedagógicas que puedan ofrecer las educadoras. Así es que eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, la segunda consideración yo creo que no tiene una respuesta tan clara, que es que, bueno, en la especialidad disciplinar, ¿cuál tiene que ser? ¿Tiene que ser, voy a decir, un lingüista o tiene que ser una pedagoga que se ha especializado en la enseñanza del lenguaje? Sobre eso las experiencias en el mundo y las opiniones al respecto son diversas. Yo creo que sobre lo primero que dije, que debía ser un especialista en educación parvularia, hay muy amplio consenso, pero sobre esto segundo, probablemente las opiniones son bastante más dispares, son más visibles. Hay desacuerdo sobre el punto. Y yo creo que ahí la conclusión a la que tenemos que llegar es que estamos aprendiendo sobre dónde está el justo equilibrio entre el conocimiento de la disciplina y el conocimiento más propiamente pedagógico. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la presentación de María Isabel de Isabel y de Marcela. Aquí una persona dice que tiene la sensación de que nos cuesta mucho apropiarnos y hacer carne el concepto de diversidad y atención a la diversidad. Y finalmente terminamos hablando de necesidades educativas especiales y por tanto de discapacidad. Entonces, ¿cómo hacer para incorporar realmente la atención a la diversidad que va más allá de las necesidades educativas especiales? Primero,
la afirmación es cierta. Ahora es cierta, pero una opinión bastante personal, hemos tenido pocas aproximaciones a la atención a la diversidad, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, ¿ya? Y lo que se ha dado dentro de esa escasez es además una concentración en lo teórico. En la práctica tenemos poco y ya hemos reinventado como 4 veces lo teórico. Mi postura es que no nos detengamos en eso. Los niños son distintos, pueden ser con necesidades educativas especiales, con discapacidad, con etnias, con diferente origen sociocultural, etc. Son distintos. La verdad es que detenernos en la definición del concepto nos va a hacer no avanzar. Y no hay consenso aún. Yo tampoco les puedo decir hoy día que son necesidades educativas especiales, que atención a la diversidad, la palabra atención se cuestiona, la necesidad educativa especiales también se está cuestionando, y probablemente si uso la última palabra que escuché me la van a cuestionar el próximo año. Yo no le pongo el foco a esa discusión. Ahora, somos todos distintos y eso lo tenemos que reconocer desde el punto de vista cultural. Porque es un paso sumamente necesario. Yo veo 2 mecanismos, en el corto y en el largo plazo. El corto plazo es hablar del tema. Hoy día ya es muy distinto lo que ocurría hace 4 años. Cuando yo partí con la fundación, la expresión de la gente a la que yo le hablaba me decía, oye, qué bonito, pero estáis loca. ¿Ah? Esa era la sensación hace 4 años. Hoy día es un tema que no es prioritario aún, pero está presente en la reforma de educación. Eso no había ocurrido nunca. Nunca. Es un paso tremendamente importante. Lo que hemos avanzado en 1 año y medio, a mí no me permite hacer otra cosa que ser optimista. Falta mucho, 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 mucho. Pero antes no se avanzaba y ahora se está avanzando. Por esa vía, hablar del tema va a llegar. Otra vía de más largo plazo, pero más sólida, es que los niños que se formen en ambientes inclusivos ya no se van a cuestionar el tema. Y ahí vamos a ver cambiar a la sociedad. Solo complementar y seguir la misma línea, dado que mi énfasis como académica era teórico. Cuando llegué a Chile el año pasado, enuncié la misma pregunta. Y como Chile distingue estos 3 conceptos, necesidades educativas especiales, educación inclusiva y atención a la diversidad, confirmando lo que estamos viviendo, una reforma que explicita esos 3 términos de maneras separadas, de maneras interrelacionadas, como queramos verlo, pero desde la ciudadanía, desde la academia, desde los establecimientos educacionales, tenemos que aprovechar esta oportunidad de dialogar, por supuesto, reflexionar, a ser aplicados en definir, pero más allá de definir, tenemos que revisar si esta propuesta de política pública es posible de desarrollarse y de si los recursos financiados por nuestro Ministerio de Educación van a ser, van a cubrir las necesidades que tenemos nosotros como docentes para que se reviertan ciertas situaciones que ya son claras y explicitadas por nuestras ponentes del día de hoy, pero también conocidas por todos los que estamos acá. Es decir, si el financiamiento puede proveer de formación continua, formación inicial, incorporación de más recursos, esos son algunos elementos para poder lograr atender a la diversidad, teniendo claro que podría ser uno de los ámbitos que engloban los demás, pero tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir avanzando. Por lo tanto, hoy hablemos de esto, pero no nos tardemos tanto, demos el paso siguiente
a que si hay algún profesor interesado en poder revisar el informe o también poder revisar la literatura que han expresado a la base de lo que han presentado los otros estudios, háganlo. Este es el momento. Nosotros como académicos tenemos una función, un rol. Ustedes también, de que puedan compartir la información que hoy día, si les pareció relevante, compartirla con sus colegas. Es así como el modelo ecológico puede sustentar un cambio, una transformación que puede ir en vías de la inclusión. Y una segunda pregunta. ¿Cuál es el rol actual de los y las educadores de párvulo ante la educación de la diversidad social y sexual, y cuál será su rol después de la reforma educacional? La revisión que nosotros hicimos respecto a los diferentes niveles de educación, incluyendo educación parvularia y educación básica, refiere algunas mallas curriculares en donde se incorpora algunos contenidos. Sin embargo, es escaso aquellas mallas curriculares, aquellos programas que expliciten una asignatura como del ámbito de la diversidad, de la atención a la diversidad o de gestión de aulas heterogéneas, que es una de las asignaturas que yo imparto en la Católica. Son parcelas, pero no quiero decir que el panorama es tan tétrico, porque tendría un elemento que sería poco esperanzador. Veo que hay una reforma que establece una normativa. Eso implica una bajada en donde se explicita ya incorporar determinados términos. Ahora tiene que ver con un cambio y transformación de nosotros como académicos en los diferentes niveles, no necesariamente, no me quiero centrar solamente en educación parvularia, porque si no estaríamos nuevamente dándole énfasis a un ámbito, a todos los niveles. Y esa transformación requiere tiempo. Y luego, posteriormente, nuestros estudiantes, obviamente, a través de esta información, de poder aplicarlo, a través de la didáctica y otras instancias. Quiero reflejar que el modelo ecológico de transformación para que llegue al microsistema un cambio que lo pueda evidenciar o el estudiante, tiene que pasar por reformas, por políticas, por normativas, pero también, como muy bien señalaba Ernesto, el tema actitudinal, que comprende creencias, que comprende disposición, que comprende percepciones respecto al proceso de inclusión y la atención a la diversidad, conlleva un espacio de reflexión que es trascendental y que también es lento. Pero no por eso tenemos que quedarnos inmóviles y no hacer nada. La propuesta que vemos nosotros a partir de esta reforma es que se explicita algo, que es la inclusión, y que reformula a distintos niveles. Eso pasa por un financiamiento, por sistemas de fiscalización, por cambios determinados. Pero ese cambio es una parte. Nosotros hacemos ese cambio. Bien cortito, yo me quería detener en ese nosotros hacemos ese cambio, porque la pregunta decía cuál es el rol actual y cuál es el rol que tendrá al final de la reforma. No sé si alguien acá sabe cómo va a terminar la reforma. La reforma es un proceso que lo estamos construyendo todos, ¿ya? Cada uno tiene algún rol dentro de la reforma. Yo tengo una idea de cómo me gustaría que terminara, ¿ya? Pero mi idea no va a ser nada si no la pongo en práctica con otros. Va a ser un proceso, ojalá rápido, pero igual va a tomar tiempo. No estamos hablando de que hay algunos que son como un poco ansiosos, dicen que llevamos un año de reforma y no hay un cambio. Esto va a tomar 20 años. Los primeros resultados no se van a ver en 6 meses más. Estamos recién modificando la estructura, ¿ya? Entonces, en esos 20 años,
todos los que estamos sentados acá vamos a hacer muchas cosas. Entonces, la invitación, la verdad, es a movilizar el rol que hoy día tienen, que es bajo, y me imagino que estamos todos de acuerdo en que la atención a la diversidad no está bien atendida en el nivel de educación parvularia o hasta cuarto en el sistema escolar. Y eso es la realidad que tenemos que transformar. Ahora, si llegamos a un sistema totalmente inclusivo, depende de lo que hagamos todos, no solamente el ministro. Muchas gracias. Y ahora voy a continuar con Valesca. Tengo una pregunta para ti y después yo la voy a ampliar en una segunda pregunta. Hay una duda respecto a un indicador que presentaste en los resultados del análisis de los videos de aula, que es el indicador del manejo curso. Si pudieras explicar qué es lo que mide ese indicador, en qué se fija y cómo en el fondo se diferencia quizás entre los niveles, los diferentes niveles que observar. Si hay alguna distinción para los niveles más pequeños y alguna distinción para los niveles más... O sea, si es diferente el manejo curso que se considera en educación parvularia al manejo curso que se considera en NB1, NB2, ¿cómo se está evaluando eso en estos análisis? Lo de manejo de curso, imagino que fueron las cosas que yo les conté al principio de la evaluación docente, que esa fue una investigación que yo no llevé a cabo. De hecho son pautas de la evaluación docente que no están publicadas, los resultados que ellos publican de sus estudios, pero no están abiertas para el público en general, ¿no? Por lo tanto no les puedo dar detalles de cómo se diferencia NB1 de NB2, pero tiene que ver básicamente con el manejo que hace el profesor de la sala de clase, que estén los estudiantes atendiendo lo que está diciendo, con ciertos indicadores como de normalización de la sala de clase, que tiene que ver justamente con dar condiciones básicas para que se produzca un proceso de aprendizaje. Eso, esto debe ser algo que yo no había investigado, así que no les puedo dar más detalles de esa pauta. Pero las desconozco. Ya, pero aquí yo te voy a hacer una pregunta y creo que sería interesante si algún otro expositor quiere complementar, también sería bueno. Que es algo común que veo yo en todas las presentaciones. Tú presentaste justamente los primeros hallazgos en base a la evaluación docente, pero después te centraste en un tema que son las interacciones pedagógicas y te centraste en lo que es tu investigación, en cómo diferentes tipos de interacciones pedagógicas en el aula pueden promover aprendizajes en los niños. Te centraste en el aula, pero todas las presentaciones, dado que este también es un seminario que está enfocado en educación inicial, hacen una distinción en sus temáticas de cómo esto es en educación parvularia y cómo esto es en educación básica. Y eso, bueno, todos ustedes también saben que en lo personal a mí me interesa mucho, porque lo que estamos tratando justamente es de aunar criterios y de empezar desde la educación parvularia, pero justamente relevando la importancia de la educación parvularia y las herramientas que brinda para una muy buena continuidad en básica. Eso ya lo digo muy a modo personal. Pero cómo las interacciones pedagógicas que tú estudias para la educación parvularia son muy comunes, o al menos en la formación o en lo teórico se ven. En el aula también es difícil llevarlas a cabo, pero estas interacciones entre los niños, entre el profesor y los niños, ¿cómo las ves tú en tus investigaciones? O quizás explayarte un poco más en eso. Y cómo podemos quizás empezar en lo transversal de nuestras presentaciones a unar criterios y no tener que dividir tanto nuestro discurso entre lo que es para la educación parvularia y para la educación básica, sobre todo en estos niveles iniciales. ¿Te estás preguntando por la continuidad de esto? ¿Cómo se puede ver más allá de si separar la educación parvularia y la educación básica? Lo que yo veo, a ti en especial son dos cosas. Lo que yo veo es que cómo lo ves tú que se está dando en básica, porque en la educación parvularia es bastante, a lo menos en el discurso se habla, en la formación se habla, cómo ves tú qué pasa, y después de eso en la continuidad. Okay. Bueno, como les contaba, de las conclusiones de los estudios que hemos que les reporté en la presentación, pero también de los estudios que estamos llevando a cabo, obviamente las interacciones no son del nivel que uno esperaría que fueran, ¿no?
yo creo que tiene que ver un poco con lo que hablaba acerca de cómo todavía estamos instalados, si bien tal vez en el discurso más socioconstructivista, pero en la práctica mucho más el discurso, o sea, lo transmisivo, ¿cierto?, del conocimiento. Y eso no era bien en la universidad, yo clases en la universidad y en general las clases siguen siendo mucho más transmisivas que nada, ¿no? Y por ejemplo, yo trato siempre de incorporar justamente metodología de aprendizaje colaborativo, de mucho más interactuar con los alumnos, de dejar preguntas abiertas, y los alumnos dicen, bueno, yo no quiero escuchar a mi compañero, quiero escuchar, o sea, no todos, ¿no? Ya han ido cambiando, pero también todavía hay muchos así como de alumnos que les hace ruido, y dicen, pero yo vengo a escuchar al profesor, ¿no? Y no vengo a escuchar a mi compañero ni preguntarle cuál es su opinión. Entonces estamos pensando que eso se da a nivel universitario, y ahí está un poco lo que dice la continuidad de la Daniela. Claramente todos venimos con un modelo que es súper transmisivo, que lleguemos con un discurso, aprendamos un discurso de lo socioconstructivista, pero apoyados en todo un modelo transmisivo. Entonces, yo creo que hay muy poca también, obviamente juega en contra como la cultura cada vez como más apremiante de obtener resultados y la mala medición también de esos resultados como de pruebas estandarizadas, estoy pensando, ¿no? Como, y de tomar eso como resultado o como la meta a seguir. Entonces, cuando uno piensa y se limita, por ejemplo, los resultados del CINCE, es súper difícil tratar de probar nuevas metodologías, de probar interacciones en el aula, porque hay que cubrir un currículum, ¿no? Y yo que he trabajado tratando de justamente promover con profesores de que ellos fomenten interacciones en el aula, tanto con todo en la sala de clases como interacciones colaborativas, y quienes van trabajando se dan cuenta que eso toma tiempo, ¿no? Los profesores nos han contado que ellos empezaban tratando de hacer preguntas más metacognitivas, y bueno, ¿qué aprendimos hoy? ¿Cómo te das cuenta tú que aprendiste tal cosa? Etcétera. Y los alumnos, como no estaban acostumbrados a participar, como que se quedaban así, bueno, ¿y por qué me está preguntando a mí una opinión? ¿No? Se quedaban un poco perplejos. Y decían que se habían tardado por lo menos un mes, ¿no?, en instaurar un clima de que el discurso era una forma aceptada, ¿cierto? El diálogo fue una forma aceptada, y que fuera la forma en que se comunicar con sus estudiantes. Entonces, eso toma un tiempo continuo, ¿no?, por un lado. Y la interacción colaborativa también, todo también un mundo, porque además implica para el profesor un montón de esfuerzo, ¿cierto?, y de nuevas habilidades en monitorear distintos grupos, en poder, ¿cierto?, tener indicadores de que si los grupos están trabajando bien o mal, cómo fomenta que los alumnos puedan generar un diálogo de alto nivel dentro del grupo. Entonces, todo eso toma tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que y a los profesores, cuando les hemos mostrado videos de sus niños trabajando juntos, cuando ellos no están, se sorprenden mucho de lo capaces que son ellos de discutir y de poner ciertas ideas incluso en contraposición, como contaba la Antonia en su comentario. Pero eso no se ve. Cuando los profesores van al grupo, los niños como que se quedan callados, como que se cohiben. Entonces, para los profesores es muy difícil verlo. Entonces, estamos hablando de procesos que toman tiempo, el construir ciertas formas de conversar con otros y de cambiar estas creencias. Entonces, sí, por dar la pregunta a la Daniela, sí, se ve mucho más poder de lo que uno quisiera, pero también no es una decisión que solo toma el profesor, ¿no? Implica, en mi experiencia, por lo menos un compromiso desde la dirección y desde el CFUTP, no como a nivel de escuela, de que esta es una nueva forma en que vamos a trabajar, ojalá también a nivel del ministerio, pero de un profesor solo es muy difícil cambiar esto. Entonces es una sinergia dentro de una escuela, y todos los profesores empiezan a promover esto que puede tomar 1, 2, 3 meses, y en general se puede generar mucho antes. Pero también yo creo que iba llamado como generar, como les decía, como comunidad profesional de aprendizaje, como escuela que aprende, no solo pensar solo el profesor en sus áreas. ¿Alguno de ustedes se quiere referir a esta división de la educación parvularia en los primeros niveles? Bueno, cuando me presentaron como economista, entonces yo no sé nada de lo que está hablando ella. Lo que sí les puedo decir es que desde el punto de vista de la política pública, lo que se hace en un nivel afecta al otro, ¿ya? Impone incentivos que a veces no fueron pensados. Por ejemplo, imponer el CIMSE o imponer las pruebas de admisión, que finalmente apuntan al CIMSE, ¿ya? Afecta cómo se esté trabajando en la sala de clase a nivel de educación parvularia. Por eso quiero volver a lo que dije en la presentación, que desde el Ministerio de Educación tienen que pensar las políticas de manera coordinada.
Estos no son nichos, no es educación inclusiva en el primer nivel, después se saltan al segundo y siguen con el tercero, eso no funciona. ¿Ya? Y lo que se diseña a nivel de política, que uno lo puede ver como muy arriba, el CIMSE, o sea, está alejado de la sala de clase, o sea, hay cosas que uno ve que tal vez no pueden afectan los incentivos del profesor con sus 25 o 30 alumnos. Entonces, finalmente afecta la forma en que se relacionan en el día a día. Eso. A mí también me gustaría agregar algo sobre el punto. Lo que yo quisiera traer a la conversación es recordar que en la educación parvularia ha habido una tradición que es bien distinta de la que ha seguido la enseñanza básica. La educación parvularia desde sus orígenes ha estado enfocada más en el niño, en sus necesidades, en sus propios intereses, mientras la educación básica ha enfatizado más, como se ha dicho en algunas de las presentaciones, el conocimiento, pasar la materia. Hoy día estas dos tradiciones están de manera bastante clara en conflicto, porque a medida que la educación parvularia se ha ido integrando al sistema escolar, se le comienzan a hacer exigencias de demostrar beneficios en el desempeño de los niños más tarde cuando ingresen a la enseñanza básica. Eso es lo que no hemos sabido hacer adecuadamente aquí en Chile, para partir, pero en otros países del mundo también se está viendo. Esto es lo que se le ha llamado la escolarización de la educación parvularia, donde los niños están sentados en sus bancos, haciendo palotes, sometidos a disciplina estricta, perdiendo el carácter lúdico que fue tradicional de este nivel. ¿Cómo superar esto? Supone, creo yo, refinar la pedagogía de la educación parvularia para efectivamente introducir adecuadamente a los niños en las distintas áreas del aprendizaje, en las matemáticas, en las ciencias, que es bueno que lo hagan, pero con métodos que son apropiados para la edad de los niños. Pero por otra parte también supone políticas públicas que faciliten esto. Y esto ha salido repetidamente durante la mañana, que es que si bien la política pública no ha intencionado explícitamente la escolarización de los niños, sí lo ha hecho indirectamente a través de la presión a los establecimientos por el CIMSE y por otro tipo de medidas de la calidad de la educación. De manera que se necesita aquí, creo yo, un esfuerzo que parte por las facultades de educación, pero también requiere la otra contraparte en el Ministerio de Educación a través de la política pública. Aquí hay un área en la que necesitamos converger mejor, más fluidamente entre la educación particular y la básica. Puedo abrir el micrófono para 2 preguntas, en honor al tiempo. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Me gustaría saber
trabajo. Y eso quería comentarlo porque a lo mejor que la clase me lo comentó, después lo pensé y lo reflexioné y creo que es muy importante como de analizar que utilizamos la expresión que utilizamos también. Valesca, el micrófono es suyo. Bueno, primero respecto al socioemocional, es fundamental, ¿no? Sobre todo en los niños más pequeños. Pero no solo los niños más pequeños, sino yo creo que el socioemocional es importante en todos los niveles. O sea, uno no puede pensar en hacer una clase, en poder argumentar ideas, etcétera, en un curso que estemos en cuarto medio, si no hay un respeto básico, ¿cierto?, a la postura del otro. Ya, pero eso claramente es una de las cosas que de hecho tal vez la base del socioemocional para después debería estar justamente en la educación parvularia, ¿no? En que uno aprende cosas súper básicas como a respetar al otro, en que hay que tomar turnos. ¿Ah? Sí, pero en el fondo son complejas, son muy complejas, pero si yo aprendo a tomar turnos cuando tengo 3, 4 años, que es algo súper básico, claramente uno puede construir sobre eso, ¿no? Y cuando ahora estamos trabajando, como decía, en segundo básico, tratando de fomentar trabajo colaborativo, es fundamental y uno ve las diferencias en niños en que han tenido ese más entrenamiento, pero que se han visto más, se ha trabajado más las competencias emocionales y nos damos cuenta de ir a evaluar el tercero básico el año pasado en las escuelas. Hay escuelas que claramente lo socioemocional era un tema fundamental y se notaba en la forma en que los niños podían trabajar. Entonces, y de hecho, los dos temas que tú mencionas, que es lo socioemocional, las bases socioemocionales y el uso del lenguaje, son los dos pilares fundamentales sobre los cuales se construye el trabajo colaborativo y así lo estamos trabajando con los profesores. Es decir, por un lado, observen a sus alumnos, vean si se respetan, porque hay alumnos que no son capaces ni siquiera de mantener un grupo toda la clase porque se enojan al tiro. Entonces, hay que hacer primero una evaluación de cuáles son esas competencias socioemocionales de los niños y cómo entonces partir por ahí. Entonces, tú tratas de implementar trabajo colaborativo y ciertas interacciones que promuevan ciertas habilidades de alto nivel, es imposible si no tienes esa base, ¿no? Entonces, y se nota mucho cuando uno va a colegios que tienen muy mala convivencia escolar, es como partamos entonces por hablar de la convivencia, ¿no? Y de ahí veamos cómo podemos hacer colaboración de alto nivel. Exactamente. Exacto, porque muchas veces también está como la concepción equivocada de que para trabajar colaborativamente supongamos los niños en grupo y démosle una tarea que sea interesante. Y no es así. Hay que partir con estos dos pilares. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer en la escuela es justamente ver como en qué están estos dos pilares y tratar de fomentar lo que esté más débil. Algunas escuelas tienen muy buena la parte socioemocional, pero el uso del lenguaje, que es la otra parte que tú mencionas, no está tan desarrollado y el lenguaje es lo que permite finalmente, como lo que decía el Antonio también después, autorregular la conducta. O sea, a través del lenguaje, los profesores también pueden andar en el proceso de regular la propia conducta y regular el proceso de aprendizaje. Si yo cuando estoy en el preescolar aprendo, ¿cierto?, a regular a lo mejor episodios de las pataletas, a través del lenguaje primero de la educadora, ¿cierto?, o del adulto, en este caso los papás, que tratan de regular esa situación, y después ocupo eso para regular a mí mismo, puedo regular. Eso son las bases también para regular otro tipo de procesos cognitivos después. Eso también va con lo que dice la Daniela, esto que va, ¿cierto?, también que es una progresión. Pero sin duda las dos cosas que tú dices, si no están, es imposible tener diálogos de alto nivel que promuevan habilidades de pensamiento crítico, creatividad, metacognición. Necesitan esos dos pilares, porque sin eso, digamos, son como los ladrillos para construir lo que es después. Una complemente, por favor. Hago la pregunta: ¿por qué las mallas curriculares de las carreras de educación parvularia y educación media dan mayor énfasis en sus asignaturas al desarrollo cognitivo, desarrollo del lenguaje, desarrollo del pensamiento, y no en la misma dirección de aquellas asignaturas que expliciten el desarrollo socioemocional, siendo que como profesores tendríamos que tener claro los conceptos como los que señala la profesora, de distinguir climas nutritivos y climas tóxicos. Al distinguir la diferencia entre ambos climas,
voy a poder, como profesor, como futuro profesor, saber qué es lo que no tengo que hacer. Hacer callar a un estudiante en la clase puedo llevar a perpetuar esa conducta, poder solo hablar yo y eliminar la creatividad. ¿En qué sentido? Puede estar volando. Ana María Arón señalaba en una conferencia hace 2 semanas que una profesora indicó verbalmente una sanción a aquella estudiante que aparentemente estaba volando. Y ese ejercicio nos hizo reflexionar a los profesores que estábamos presentes y a los estudiantes, cómo también un profesor con un acto puede cortar la creatividad, puede cortar la imaginación e incluso el lenguaje. El hecho que un niño esté conversando con su compañero respecto a lo que esté diciendo o no, es un acto que nosotros debemos propiciar. Sin embargo, si no tenemos conocimiento de las características, las funciones, las etapas para desarrollar un trabajo colaborativo, difícilmente podemos distinguir qué es un clima social escolar nutritivo. Eso. Voy a dar la palabra allá atrás. Una pregunta cortita en honor al tiempo. Sí. Trabajando con un equipo de profesores en una escuela municipal de Santiago Centro, al colegio le llega un afiche de un carnet de identidad de un digamos, el nombre aparecía como hombre, pero la foto aparecía como mujer, que era una dirigente, digamos, de organizaciones de género que había hecho esta cuestión. Hablando del colegio, ellos tomaron una decisión más o menos arbitraria de si poner o no el afiche en el colegio. Y no lo pusieron. Había una discusión, habían hecho una suerte de encuesta rápidamente, nosotros estábamos trabajando ahí a propósito de un proyecto, entonces fue, bueno, ¿por qué no se puso? ¿Por qué no se puso? Y la discusión era porque, bueno, empezaron a salir muchas cosas, de que era peligroso mostrárselo a los niños, de que podían no entenderlo, que se la pregunta era todo el tiempo, bueno, ¿en qué sentido es peligroso hablar de esto? Que no se puede. En torno a ese ejemplo, mi pregunta es, ¿qué tiene que ver con eso? La distinción entre lo cognitivo y lo, no sé si lo socioemocional en este caso, yo diría valórico al menos para el track. Entonces creo que esa dimensión que tiene que ver con la atención a la diversidad, que tiene que ver con el género, sexualidad en este caso, creo que algo que no solo aparece en este caso como puntual, sino que uno puede preguntarse seriamente cómo ese tipo de diversidades se mezclan con contenido, digamos, de desarrollo de capital cognitivo. O sea, cómo se enseñan las clases de lenguaje o las clases de matemáticas en género. En un colegio de niñas, en un colegio de niños, qué sé yo, siéntese como señorita, no sé, estoy inventando, pero ese tipo de prácticas ocurre, y a mí me parece que la dimensión socioemocional no sé si logra capturar este problema que es valórico o que es cultural. Irma Palma, una académica de la Universidad de Chile, mencionaba que el problema de la ley de antidiscriminación es que sitúa a los directivos, a la comunidad educativa, en la tarea de tener que defender algo que muchas veces iba en contra de las propias orientaciones de los directivos. No era lo mismo atender un caso de bullying de un niño o una niña porque es gordita o gordito a atender a un niño porque es homosexual. Y eso deja una situación cultural, valórica, política de la escuela muy distinta. Entonces mi pregunta es, a propósito de la convergencia entre formación inicial y educación básica, bueno, ¿cómo esto entra en la formación docente cuando estamos hablando de niños preescolares? Eso es una cosa. Y en segundo lugar, anticipándome una respuesta que es, bueno, creemos que es muy importante que haya algo así en la formación, la pregunta es cómo se sopesa eso, cómo se mezcla con esta otra fuerza que tiene la formación de capital cognitivo, preparar a los profesores para eso. Hay una ley antidiscriminación que uno podría, hay una normativa que pone las cosas de otra manera, pero eso está bien un problema.
yo no tengo una respuesta que creo que pueda ser universalmente aceptada para resolver una situación como la que tú describes. Yo creo que en primer lugar hay que reconocer, yo creo que no hay que demandar que el sistema escolar resuelva todos los problemas que la sociedad tiene como desafío por delante. Indudablemente que el sistema escolar es un agente principal, porque es la instancia donde todos nos encontramos. Sin embargo, no es la única respuesta y el único agente que tiene que dar respuesta a eso. En segundo lugar, yo creo que es importante reconocer que muchas materias como esa nos ponen frente a un dilema que no tiene una única respuesta válida, ni evidente, ni simple. Y muchas veces todas las respuestas van a ser insatisfactorias. Así que creo que es importante reconocer el dilema, es importante, creo que es importante tratar de resolverlos en comunidad. No creo que un educador individualmente tenga que ofrecer la respuesta adecuada a los miles de dilemas que se le van a presentar en su tarea diaria. Yo creo que aquí es donde la comunidad muestra más evidentemente que es importante la reflexión conjunta de los directivos con los educadores y con los padres también. Y esto es el tercer punto que quiero tocar y que tú lo mencionabas. Va a haber cientos de temas donde las posiciones valóricas de los distintos grupos, actores, van a ser encontradas, van a chocar. Por lo tanto, no creo que sea, creo que es difícil resolver eso como a manera de una receta. O sea, es difícil que el directivo, el director o quien sea pretenda imponer en la escuela su visión personal, ignorando, por ejemplo, las posiciones de la familia. Tengo la impresión, es una intuición más bien, que estos temas complicados se resuelven a través del diálogo, intentando buscar consensos y puntos en común, en ningún caso ignorándolos, pero también entendiendo que es complejo, probablemente inadecuado, imponer la visión de un actor en particular. Creo que reconocer el dilema y resolverlo en comunidad puede ser una buena respuesta. Mi pregunta era cómo se incluye esta dimensión en la formación docente. Es que es lo mismo. En la formación docente, claro, en la formación docente yo creo que hay que apuntar hacia allá, hacia una cierta perspectiva para abordar estos problemas, sobre cómo tratarlos, cómo resolverlos, y creo que eso debe incorporar el reconocerlos como temas complejos, sin una respuesta única, válida. Eso creo yo también que es una herramienta que se debe adquirir en la formación, saber trabajar en comunidad temas que son complejos, como el que tú pones como ejemplo. Solamente el tema de la educación que está en la escuela, también la educación de familia de Chile, es la necesidad de todos los hermanos de su vida, tiene que ver con la educativa, la cultura y la educación. Pero yo, como ejemplo de red, creo que la responsabilidad cabe mucho en el liderazgo, en el equipo directivo. Porque uno más allá de imponer, tiene que tratar de convencer con un diálogo con fundamento, como dices tú, en un constante conversar con el otro, crear instancias de diálogo, de conversación, como decían, de llegar a un consenso, es que poner las cosas ahí sobre la mesa y que se dialogue. Y también, por otro lado, nada más que decir también una responsabilidad profesional de cada uno de los profesores, de cultivarse constantemente, no esperar que el gobierno les dé o que su tenedor que dé, sino que está a disposición mucha literatura, está en instancias también de poder de leer, de conversar con otros, sin desmerecer de que los que llevamos más de 20 años, yo creo que también el gobierno ha pagado una capacitación. Es bueno que se estén haciendo cosas por lo que van a entrar y me alegra mucho eso. Pero yo a mí me quedan buenos años todavía de educadora y creo que voy a estudiar en varias generaciones más y tenemos muchas carencias, estamos ya ahí, de las papas queman, creo que nos ha puesto mucho el ojo en
cómo mejorar nuestra realidad docente en este campo de Yo quiero, no me siento capaz de contestar toda la pregunta, pero sí de discrepar respecto al problema que se había identificado en la ley Zamudio. O sea, las leyes normalmente intentan resolver un problema. O sea, si el problema no existiera, si ese conflicto no existiera, no necesitaríamos la ley. Por lo tanto, constatar que eso existe, yo no lo veo como un problema. ¿Ya? Ahora, la ley en primera instancia sí, obliga al director a hacer tal cosa, pero la ley también genera cultura. Y lo voy a poner en otros ejemplos. O sea, hace algunos años hablar de un sistema de selección por sorteo, o sea, era impensado. Hoy día los colegios que seleccionan mucho lo están diciendo con vergüenza. Es radicalmente distinta la actitud. Y a esos colegios, los que más seleccionan son colegios particulares pagados, a los que la ley ni siquiera los va a afectar. Y esos colegios también están empezando a pensar en el sorteo. Entonces no me parece trivial el poder de cambio social que tiene la ley, a pesar de que parta por un conflicto como el que tú mencionabas. Es justamente ese conflicto el que hay que resolver. Quiero aprovecharme el pánico. Bueno, lo que les presentamos acá es parte del trabajo que estamos haciendo desde Fundación Mis Talentos, porque queremos incidir en el proceso de reforma educativa para que termine en un proceso, en un sistema de educación inclusivo. Nos va a tomar algunos años, pero estamos esperanzados. Ahora, nosotros vamos a aportar en algo a que eso ocurra, pero no podemos aportarlo todo. Entonces, lo que hemos hecho es compartir este diagnóstico con otras organizaciones. Todas sabemos que no podemos movilizar el cambio de manera individual, ¿ya? E incluso las organizaciones que lo hemos discutido sabemos que nosotras tampoco lo podemos hacer como agrupación. Les quiero contar que en ese contexto, Mis Talentos con 8 organizaciones más formaron un movimiento que se llama Yo Incluyo. El movimiento tiene propuestas de política que son totalmente consistentes con lo que está en el informe. Son las mismas, el informe está más desarrollado. Somos 9 organizaciones en total que trabajamos por la atención a la diversidad desde distintos frentes. En Mis Talentos somos educación inclusiva, está el CEDETI, que por ahí está representado, que es tecnologías de apoyo a la inclusión. Hay un colegio, está una red de colegios inclusivos o que intentan ser inclusivos, que son todos particulares pagados católicos. Está la Fundación Amasterger, está el Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Portal. Somos 9 en total, que lo miramos de distintos frentes. Les quiero hacer una invitación. Revisar el documento, que es un poquito más corto que el documento que yo les presenté acá. Pueden hacer las dos cosas, pero no sé cuánto tiempo tienen. Pero la invitación enseguida es a socializarlo, a discutirlo, a hablarlo. Se los pido porque la reforma la vamos a hacer todo. El documento lo pueden descargar de la página de Mis Talentos, www.mistalentos.cl. También está en el CEDETI, para que no me reten ahí, www.cedeti.cl. Está en el sitio de todas las organizaciones, pero la idea es que lo descarguen y lo circulen. El documento, el movimiento se llama Yo Incluyo. El documento, la verdad no me acuerdo el título que le pusimos, pero son propuestas para la reforma. Bueno, para esto me voy a poner de pie. Quiero agradecerles su asistencia, su interés, dejarlos invitados a que estén atentos a las nuevas instancias que vamos a tener para seguir trabajando en lo que es la organización, en lo que es esta discusión de la investigación aplicada a la política pública, en lo que es, como bien dice Isabel, construir todas las reformas. Pero antes de finalizar, quiero agradecerles a Valesca, a Marcela, a Isabel y a Marcela su asistencia, también a Ernesto, a Alejandra y a Antonia que estuvieron con nosotros, y a todo el equipo de CIAE, María José, que fue nuestra maestra de ceremonia, y al equipo que hizo que todo este seminario se hiciese posible. Muchas gracias a ustedes por su asistencia y su interés.